Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres, selección y predicción de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Diamondbacks en Padres, en el juego 1, Merrill Kelly iniciará por Arizona. Kelly en 21 aperturas en 2023 tiene una efectividad de 3.05 y un whip de 1.16. El diestro en su quinto año ha ponchado al 26% con un 8.9% de bases por bolas. Ha conseguido un 44.7% de bolas rodadas y ha permitido 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Yu Darvish comenzará para San Diego. Darvish ha tenido 22 aperturas con una efectividad de 4.24 y un whip de 1.26. El veterano ha ponchado al 24.7% con un 7.7% de bases por bolas. Ha conseguido un 42.3% de bolas rodadas y ha permitido 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Kelly ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de 5 aperturas. Los Diamondbacks tienen un récord de 38-25 contra equipos perdedores. El récord del equipo detrás de Darvish es de 2-8 como favorito en casa con probabilidades de menos 110 o más altas, con una pérdida de 11.3 unidades. Kelly tiene un whip de 1.15 en la carretera con una efectividad de 2.79. Juega a favor de Arizona más 1.29 en el juego 1. Baltimore Orioles vs Oakland Athletics, selección y predicción de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Orioles en Athletics, Cole Irvin iniciará por Oakland. Irvin ha aparecido en 7 juegos en la temporada con una efectividad de 4.92 y un whip de 1.42. El zurdo tiene un porcentaje de ponches del 21.1% con un 7.6% de bases por bolas. Ha conseguido un 37% de bolas rodadas y ha permitido 1.02 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.03 indica una posible disminución en la efectividad. Ken Waldichuk iniciará por Oakland. Waldichuk ha tenido 27 aperturas en 2023 con una efectividad de 6.07 y un whip de 1.70. El zurdo poncha al 21.6% con un 12.1% de bases por bolas. Ha conseguido un 39.1% de bolas rodadas y ha permitido 1.45 jonrones por cada 9 entradas. Irvin ha permitido una carrera limpia o menos en 4 aperturas seguidas. Los Athletics tienen un récord de 18-9 para el menos en casa contra un equipo con un porcentaje de victorias de 540 a 620. Irvin tiene un récord de 19-8 para el menos cuando enfrenta a un equipo que batea 255 o peor en las últimas 2 temporadas. En los últimos 7 juegos, los Orioles batean 216. Los Athletics batean solo 212 en casa. Juega a favor del menos entre Oakland y Baltimore con una línea de 9. Boston Red Sox vs New York Yankees, selección y pronóstico de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Red Sox en Yankees, Kutter Crawford será el abridor para Boston. Crawford ha tenido 23 apariciones en 2023 con una efectividad de 3.80 y un whip de 1.13. El diestro poncha al 24.2% con un 6% de bases por bolas. Los rodados representan el 35.6%, con 1.40 cuadrangulares por cada 9 entradas. Gerrit Cole será el abridor para Nueva York. Cole tiene una efectividad de 2.76 y un whip de 1.05 en 25 aperturas. El veterano de 11 años tiene un porcentaje de ponches de 26.6% con un 6.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 39.6%, con 0.86 cuadrangulares por cada 9 entradas. Los Yankees han perdido 7 de 8 partidos. En los últimos 7 juegos, su promedio de bateo es solo de 214. Crawford ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de 4 aperturas, al igual que Cole. Los Medias Rojas han ganado 6 de 7 enfrentamientos contra Nueva York este año. Tienen un récord de 11-7 como equipo visitante subestimado en esta temporada, con un rendimiento positivo de más 9 unidades. Apuesta por Boston más 1.51. Chicago White Sox vs Colorado Rockies, selección y pronóstico de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. White Sox en Rockies, Jesse Soltens será el abridor para los Chicago White Sox. Soltens ha aparecido en 19 juegos con una efectividad de 3.20 y un whip de 1.24. El diestro novato registra un 17.5% de ponches con un 7.4% de bases por bolas. Tiene una tasa de rodados del 39.2%, con 1.12 cuadrangulares por cada 9 entradas.
Un FIP de 4.36 sugiere un posible aumento en la efectividad basándose en sus números. Kyle Freeland será el abridor para Colorado. Freeland ha tenido 23 aperturas en la temporada con una efectividad de 4.94 y un whip de 1.46. El zurdo en su séptimo año poncha un mínimo en su carrera del 14.3% con un 6.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 38.8%, con 1.67 cuadrangulares por cada 9 entradas. Los Medias Blancas tienen un récord de 23-41 como equipo visitante con una pérdida de menos 14 unidades. Los Rockies tienen un récord de 27-9 en casa contra equipos débiles con un porcentaje de victorias de 380 a 460. Chicago ha perdido 5 de 6 juegos. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Medias Blancas tiene una efectividad de 5.56. Freeland tiene una respetable efectividad de 4.48 en casa. Apuesta por Colorado más 1.05. Detroit Tigers vs Cleveland Guardians, selección y pronóstico de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Tigers en Guardians, Matt Manning será el abridor para Detroit. Manning, en 11 aperturas, tiene una efectividad de 4.61 whip de 1.16. El diestro poncha al 16.3% con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 35.3%, con 1.53 cuadrangulares por cada 9 entradas. Tanner Bibee será el abridor para Cleveland. Bibee, en 19 aperturas en 2023, presenta una efectividad de 2.91 whip de 1.21. El diestro novato poncha al 23.5% con un 7.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 37%, con 0.83 cuadrangulares por cada 9 entradas. Los Guardianes tienen un récord de 29-8 en juegos de división esta temporada. Bibee tiene un récord de 8-1 para las apuestas, menos, en casa este año. Cleveland tiene dificultades para anotar carreras en casa. Manning en juegos fuera de casa tiene un whip de 1.11. Apuesta por el menos de 8 en Detroit y Cleveland. Kansas City Royals vs Chicago Cubs, selección y pronóstico de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Royals en Cubs, Brady Singer será el abridor para Kansas City. Singer, en 24 aperturas en el año, presenta una efectividad de 4.91 y un whip de 1.32. El diestro en su cuarto año poncha al 19.9% con un 7% de bases por bolas. Los rodados representan el 48.2%, con 0.86 cuadrangulares por cada 9 entradas. Un FIP de 3.87 sugiere una posible disminución en la efectividad basándose en sus números. Justin Steele será el abridor para Chicago. Steele ha tenido 22 aperturas con una efectividad de 2.79 y un whip de 1.17. El zurdo registra un 22.9% de ponches con un 5.4% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 47.7%, con daño limitado por cuadrangulares. Steele ha permitido 12 carreras en sus 3 aperturas anteriores, trabajando 16 y un tercio entradas. Singer ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de 5 aperturas. En los últimos 7 juegos, los Reales tienen un promedio de bateo de 327 y anotan un promedio de 5.7 carreras por juego. El récord del equipo con Singer como abridor es de 25-19 cuando se enfrentan a equipos que promedian 7 ponches por juego o más, con un rendimiento positivo de más 11.5 unidades. En los últimos 7 juegos, los Cachorros tienen un promedio de bateo de 213. Apuesta por Kansas City más 1.62. Miami Marlins vs Los Angeles Dodgers, selección y predicción de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Marlins en Dodgers, en el juego 2, Yuri Pérez comenzará por Miami. Pérez en 13 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 3.19 y un whip de 1.15. El diestro novato tiene un porcentaje de ponches del 28.6% con un 8.2% de bases por bolas. Ha conseguido un 31.2% de bolas rodadas y ha permitido 1.45 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.11 indica un posible aumento en la efectividad basado en sus números. Se espera que Julio Urias sea el abridor para Los Ángeles. Urias ha tenido 18 aperturas con una efectividad de 4.35 y un whip de 1.12. El veterano zurdo poncha al 24.4% con un 5.2% de bases por bolas.
Tiene un porcentaje de bolas rodadas del 37.5% y ha permitido 1.54 jonrones por cada 9 entradas. En las últimas 4 aperturas, Pérez ha permitido 15 carreras en 15 entradas. Urias tiene una efectividad de 2.53 y un whip de 0.80 en casa. Miami tiene un récord de 3-10 en la línea de carrera enfrentando a equipos que promedian 1.5 jonrones por juego o más. Urias tiene un récord de 7-1 en la línea de carrera esta temporada contra un equipo de la Liga Nacional con un OVP de 325 o peor. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Dodgers tiene una efectividad de 1.60. Juega a favor de Los Ángeles en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1-1-0 en el juego 2. Milwaukee Brewers vs Texas Rangers, selección y pronóstico de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Brewers en Rangers, Freddy Peralta será el abridor para Milwaukee. Peralta, en 23 aperturas en 2023, presenta una efectividad de 4.08 y un whip de 1.19. El diestro en su sexto año poncha al 29.4% con un 9% de bases por bolas. Tiene una tasa de rodados del 39.9%, con 1.34 cuadrangulares por cada 9 entradas. Dane Dunning será el abridor para Texas. Dunning ha aparecido en 26 juegos con una efectividad de 3.10 y un whip de 1.14. El derecho poncha al 18.7% con un 6.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 46.3%, con 0.85 cuadrangulares por cada 9 entradas. Los Rangers tienen un récord de 19-5 en juegos de día en casa esta temporada. Peralta tiene una efectividad de 4.45 en juegos fuera de casa. En sus 3 aperturas anteriores, Dunning permitió 5 carreras limpias en 22 tercios entradas. Tiene un whip de 1.14 en casa en esta temporada. Apuesta por Texas menos 142. New York Mets vs St. Louis Cardinals, selección y pronóstico de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Mets en Cardinals, Kodai Senga será el abridor para Nueva York. Senga, en 22 aperturas en la temporada, tiene una efectividad de 3.30 y un whip de 1.29. El diestro registra un porcentaje de ponches del 28.4% con un 11.3% de bases por bolas. Tiene una tasa de rodados del 45.6%, con 0.81 cuadrangulares por cada 9 entradas. Miles Mikolas será el abridor para San Luis. Mikolas ha tenido 26 aperturas con una efectividad de 4.27 y un whip de 1.28. El veterano diestro tiene un porcentaje de ponches del 16.4% con un 4.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 38.6%, con 0.85 cuadrangulares por cada 9 entradas. Nueva York ha ganado 5 de 6 juegos. Mikolas en casa tiene una efectividad de 4.86. Hace 2 meses, Nueva York anotó 6 carreras a Mikolas en 6 entradas. Apuesta por Nueva York menos 110. Philadelphia Phillies vs Washington Nationals, selección y pronóstico de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Phillies en Nationals, Christopher Sánchez será el abridor para Filadelfia. Sánchez, en 11 aperturas de la temporada, presenta una efectividad de 3.39 y un whip de 1.01. El zurdo en su tercer año poncha al 22.9% con un 5.2% de bases por bolas. Los rodados representan el 57.8%, con 1.70 cuadrangulares por cada 9 entradas. Un FIP de 4.66 sugiere un posible aumento en la efectividad si se mantienen las tendencias. Jake Irvin será el abridor para Washington. Irvin ha tenido 18 aperturas con una efectividad de 4.76 y un whip de 1.41. El diestro novato poncha al 18.6% con un 9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 41.1%, con 1.69 cuadrangulares por cada 9 entradas. En los últimos 7 juegos, los nacionales tienen un promedio de bateo de 290 y anotan un promedio de 5.9 carreras por juego. Irvin ha permitido 3 carreras limpias o menos en 4 de 5 aperturas. En sus 2 aperturas anteriores, Sánchez permitió 8 carreras limpias con 4 cuadrangulares en 11 entradas. Los nacionales tienen un récord de 14-11 en sus últimos 25 enfrentamientos contra equipos ganadores, con un rendimiento positivo de más 1.2 unidades. Apuesta por Washington más 1.49. Pittsburgh Pirates vs Minnesota Twins, selección y pronóstico de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023.
Pirates and Twins, Mitch Keller será el abridor para Pittsburgh. Keller, en 25 aperturas, tiene una efectividad de 4.27 y un whip de 1.28. El diestro registra un porcentaje de ponches del 25.2% con un 7.2% de bases por bolas. Tiene una tasa de rodados del 43.5%, con 1.14 cuadrangulares por cada 9 entradas. Sonny Gray será el abridor para Minnesota. Gray ha tenido 24 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.04 y un whip de 1.22. El veterano diestro poncha al 24.7% con un 8.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 48.1%, con daño mínimo por cuadrangulares. Gray ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Los mellizos tienen un récord de 52-22 y Gray tiene un récord de 13-4 para las apuestas, menos, contra equipos débiles con un porcentaje de victorias de 380 a 460 en las últimas 2 temporadas. En los últimos 7 juegos, los Piratas tienen un promedio de bateo de 216. Apuesta por el menos de 8.5 en Pittsburgh y Minnesota. San Francisco Giants vs Atlanta Braves, selección y pronóstico de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Giants en Braves, Logan Webb será el abridor para San Francisco. Webb ha tenido 25 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.26 y un whip de 1.07. El diestro en su quinto año poncha al 24.4% con un 4% de bases por bolas. Tiene una tasa de rodados del 60.8%, con 0.94 cuadrangulares por cada 9 entradas. Jhonny Chirinos será el abridor para Atlanta. Chirinos, en 19 apariciones, presenta una efectividad de 5.22 y un whip de 1.36. El diestro registra un 14.1% de ponches con un 7.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 46.4%, con 1.56 cuadrangulares por cada 9 entradas. Los Gigantes han perdido 7 de 9 juegos. En los últimos 10 juegos, San Francisco tiene un promedio de bateo de 205 y Atlanta de 302. En ese periodo, el bullpen de los Gigantes tiene una efectividad de 4.77 y Atlanta de 2.15. Los Bravos tienen un récord de 13-2 enfrentando a un abridor de la Liga Nacional con un whip de 1.15 o menor. Webb tiene una efectividad de 4.52 en juegos fuera de casa. Apuesta por Atlanta menos 115. Seattle Mariners vs Houston Astros, selección y pronóstico de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Mariners en Astros, Logan Gilbert será el abridor para Seattle. Gilbert, en 24 aperturas en 2023, presenta una efectividad de 3.81 whip de 1.06. El diestro en su tercer año poncha al 25% con un 4.6% de bases por bolas. Tiene una tasa de rodados del 41.8%, con 1.20 cuadrangulares por cada 9 entradas. Framber Valdez será el abridor para Seattle. Valdez ha tenido 23 aperturas con una efectividad de 3.31 y un whip de 1.08. El zurdo registra un 24.6% de ponches con un 6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 54.2%, con 0.90 cuadrangulares por cada 9 entradas. Los Marineros han ganado 6 de 7 enfrentamientos contra los Astros este año. Gilbert tiene un récord de 14-5 como equipo subestimado de más 1.00 a más 1.50 en las últimas 2 temporadas, con un rendimiento positivo de más 11.2 unidades. En los últimos 7 juegos, los Marineros anotan un promedio de 5.7 carreras por juego. Valdez en sus 5 aperturas anteriores permitió 20 carreras en 32 y un tercio entradas. El bullpen de los Astros en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.85. Apuesta por Seattle más 1.33. Tampa Bay Rays vs Los Angeles Angels, selección y predicción de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Rays en Angels, Zach Eflin comenzará el juego 2 para Tampa Bay. Eflin en 23 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 3.67 y un whip de 1.03. El veterano diestro poncha al 25.2% con un 3.4% de bases por bolas. Tiene un porcentaje de bolas rodadas del 52.2% y ha permitido 0.95 jonrones por cada 9 entradas. Patrick Sandoval comenzará por Los Ángeles. Sandoval ha tenido 21 aperturas con una efectividad de 4.09 y un whip de 1.42.
El zurdo poncha al 19.7% con un 10.5% de bases por bolas. Ha conseguido un 50% de bolas rodadas y ha permitido 0.72 jonrones por cada 9 entradas. En los últimos 7 juegos, los Angels batean 171. Los Rays han ganado 6 seguidos contra los Angels. Eflin ha permitido una carrera limpia o menos en 3 de 5 aperturas. Juega a favor de Tampa Bay -120. Toronto Blue Jays vs Cincinnati Reds, selección y pronóstico de apuestas MLB, 19 de agosto de 2023. Blue Jays en Reds, Chris Bassitt será el abridor para Toronto. Bassitt ha tenido 25 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.95 y un whip de 1.24. El veterano de 10 años poncha al 22.3% con un 7.8% de bases por bolas. Tiene una tasa de rodados del 41.1%, con 1.36 cuadrangulares por cada 9 entradas. Branson Williamson es el abridor para Cincinnati. Williamson, en 16 aperturas en la campaña, presenta una efectividad de 4.33 y un whip de 1.22. El zurdo novato poncha al 21% con un 9.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 34.8%, con 1.44 cuadrangulares por cada 9 entradas. Bassitt tiene un récord de 12-3 para las apuestas, menos, en juegos nocturnos esta temporada. Los rojos tienen un récord de 9-0 para las apuestas, menos, en casa en agosto. Williamson en casa tiene un whip de 1.08. Ambos bullpens están en excelente forma en los últimos 10 juegos. Apuesta por el menos de 10 en Toronto y Cincinnati.